Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana y bueno, ya ustedes saben en qué condiciones el país quedó después del traumático proceso electoral del día de ayer, que sencillamente no culminó en nada, se le dio una estocada a la democracia, quedó al descubierto la fragilidad institucional, quedó al descubierto que todavía el fantasma de la tramposería, esa cultura del fraude sigue rondando por nuestro ambiente, no se ha podido desterrar. Y bueno, ahora se piden muchísimas cosas, que renuncie a la Junta, que se busquen culpables, 20.000 cosas que se piden, pero bueno, no teníamos oficialmente un fiscal o un procurador electoral que realmente se encargara de perseguir los delitos electorales, aunque el procurador inició un periplo por la Junta y por el Tribunal Superior Electoral, pero oficialmente no se designó a nadie y ni tampoco se vieron tirados a la calle los fiscales para, si se les presentaba una denuncia, a ellos investigarlas y proceder. Y ya el país conoce lo que pasó, sencillamente no hubo elecciones, que al final de cuentas quizás lo mejor que pudo ocurrir es que no lo hubiera, porque probablemente esto estuviera prendido, no sé si por las cuatro esquinas, pero por lo menos mucha gente cogiendo la sábana por un canto. Si se hubiese llevado adelante el proceso en las condiciones anárquicas e irregulares en que se estaban desarrollando, que ya sabemos que el propio presidente de la Junta admitió que que el sector partidario oficial, el delegado oficial, pidió que las elecciones se validaran en aquellos lugares donde el sistema era manual, la boleta física, y que entonces en los otros donde el voto era electrónico, que fue donde se detectó el mayor problema, o el único problema grande y grave que hubo, bueno, que ahí se anularan. Pero imagínense lo que, porque se hablaba de, entonces se iba a conculcar el derecho a aquellos que ya iban a votar o estaban en ese proceso, donde estaba y era negar un derecho. Decía, en principio, pensaba el presidente de la Junta, pero la mayoría, especialmente la oposición, se plantó en dos pies y dijo no, pero que se anule todo, porque que si está viciado por aquí, se vicia todo. Y bueno, que en principio uno dice, bueno, ¿por qué había que...? Y hubo gente que hizo la advertencia, pero aquí no se oyó a nadie, no se oyó a nadie. Porque hay que utilizar dos sistemas. Eso fue como una resolución en el proceso anterior en la primaria. Tal cosa vale aquí, pero no vale allí. Como que el territorio está dividido en varios pedazos. Las leyes se cumplen en una parte y en otras no. Se aplican un disparate. Esto era otro disparate. Dos sistemas en un mismo proceso. Y bueno, porque querían imponer como una enema, meterle una enema al electorado y al sistema. Una enema era, yo te sabe para qué sirve una enema, y después que sale después de la enema hace sus cosas en el estómago, lo que sale de allí. Pero querían meterle una enema a todo el proceso. Y entonces, con el voto automatizado, eso va como quiera. Y se llegó a decir que eso era irreversible y que ya eso no volvía a marcha atrás. Eso se llegó a decir desde la autoridad máxima de la Junta. Bueno, pues entonces finalmente se adoptó la mejor decisión después del palo dado o del tollo hecho, que fue la de, bueno, suspender el proceso, suspenderlo. Aún así había gente que quería que se siguiera. Ah, bueno, se siguiera. Habían algunos amarres ahí, yo no sé, porque ahora se acusa de este lado. Desde el principio la oposición denunció desde temprano, que había la intención de boicotear el proceso. Y eso, sin que se rebuscara mucho, tenía nombre. Pero bueno, el partido oficial sale a defenderse y a acusar
Pero dentro de esas acusaciones que hace y esa defensa o autodefensa que se hace, resulta que dice, pero ya en 126 de 155, en 26 de 155 distritos que estábamos ganando. Pero ven acá, ¿y cómo usted se adelanta a que ya iban ganando si resulta que las máquinas no comenzaron a contar y las máquinas no arrancaron? Entonces, ¿cómo usted sabía que ya estaban, que de qué sé yo, cuánto tenemos, qué sé yo, cuánto estábamos arriba y nos han quitado o sea que, por Dios. Pero bien, yo quise invitar a un querido amigo especialista en todas estas cosas y en otras, especialmente las legales, al doctor David Laot, profesor universitario y politólogo. Danilo Climes, debemos excusarlo. Hacía falta Danilo en el día de hoy porque Danilo es sociólogo y en algunos aspectos es todólogo. Y entonces hacía falta, pero el virus, no el de China, el de más para acá, lo agarró en el día de hoy. Él está recluido en su casa. Él no se quedó por el problema electoral, pero parece que este virus agarró a tanta gente y tantas situaciones que agarró a Climes. El virus electoral, hay que ponerle algún nombre. Y David está con nosotros, más que invitado y que entrevistado. Yo quiero con él establecer una especie de coloquio. Y él me dice y yo le digo y intercambiemos opiniones. Que no venga como entrevistado, sino a analizar la situación que ocurrió de ayer y lo que se espera a partir de ahora y cómo pudiéramos salir de este tranque o de este tollo, que se advirtió muchísimo, pero no quise, insisto, que no se quiso oír. Yo escribí una columna en algún momento, voy a ver si la encuentro. Yo decía, ¿por qué insistir? O sea, ¿por qué insistir en el bendito voto automatizado? Alemania lo prohibió constitucionalmente después de haberlo implementado. Y en muchos otros sitios lo implementaron, países más avanzados que nosotros, o avanzados, porque nosotros no hemos avanzado en nada. Al contrario, retrocedemos. Y después lo desestimaron porque es vulnerable. Todo lo que sea informático, todo lo que sea ahora mismo automático es vulnerable. A veces vulnerable. Eso sencillamente. Y cuando comenzó, si se quiere, hasta cierto punto la parte informática que fue aquí en el país, en el sistema electoral, que fue a través de los FAS, o los FASes, los que mandaban, los resultados que mandaban. El fraude se implementó por ahí. Es que sencillamente ese sistema que puede ser modificado en el camino. Ahí, yo no voy a decir que el fraude comenzó ahí, pero uno de los grandes fraudes que se dieron fue así. Entonces no cogemos cabeza y queremos, que después hubo que palito y que yo. El problema está en que cuando usted tiene en una mesa distintos delegados y representantes de la mesa, delegados políticos, se levanta un acta. Y esa acta es la prueba de Benito que usted tiene. Cuando después viene el problema. Previo al conteo de cada boleta. Exacto. El acta es previa al conteo de cada boleta, pero es que en este sistema, ¿cómo se cuenta? No, exacto. ¿Cómo se cuenta? Intangible. Yo quiero dar la bienvenida a David, pero yo quiero que el director me pase uno de los videitos que tenemos cortos. Vamos a comenzar el proceso nuestro, como comenzó el electoral, con las fallas, y entonces para ir analizando, vamos a ver el que tiene que ver con cuando se le daba, director, y entonces a ver qué salía en la pantalla. Usted era del partido rojo o azul y le daba qué salía. Vamos a ver. Démele a la computadora a ver qué sale. La huella. Ok, entonces pasa la cabina de votación. Eso es lo que está sucediendo.
¿Y qué te parece? Comenzando por ahí. Bueno, esa es una de las fallas, Sí. no la única. En otra fue el papel, que todavía te estaba pinchando y ya estaba el volante saliendo de que tú habías votado. Pero así pasó en el proceso pasado, en las primarias. Sí. O sea, tú le dabas y ya comenzó el papel, tú votaste. Y cuando vas a confrontar el papel con tu intención de voto, resulta que no, que hay una Diferencia. una diferencia Habían radical. votado por ti, la máquina había votado por ti. Eso, o te había dicho por quién votar. Exacto. No, había decidido por ti. Había decidido Por el cada votante. Sí. Entonces, ese es uno solo de los errores. Y creo que el más dramático, porque también otras organizaciones denunciaron que ni siquiera salía en ningún momento el logo del partido, y otras veces salía el logo, pero no los no nombres, los candidatos también. no los candidatos a la posición. Claro. Hubo en muchos sitios en el interior donde los candidatos, creo que aquí también en la ciudad, donde sencillamente los candidatos no estaban. Sí. El sistema, porque no se montó. Hoy, David, el IFES dio a conocer que es el órgano que la Fundación Internacional para análisis de los procesos electorales, que en principio depende del Departamento de Estado, pero eso a través de la OEA es el órgano que utilizan para hacer estas investigaciones. Y bueno, está auxiliando a las autoridades dominicanas, al país, en este proceso. Como conocemos, hizo una serie de recomendaciones. Hoy emitió un documento, a mediodía, emitió un documento donde en su segundo párrafo dice que había comenzado hizo una serie de recomendaciones, de observaciones, la Junta observó una parte, pero que él no había, el instituto no había, o los comisionados, los técnicos que estaban haciendo las recomendaciones, no terminaron o la Junta no había terminado el proceso de las observaciones, exacto, de las observaciones que ellos le hicieron. Entonces, si no había terminado, yo me pregunto, sencillamente, ¿por qué se inició el proceso incompleto? Pero es que es peor de ahí, porque lo que el propio presidente afirma es que el presidente de la Junta, en la tarde-noche del sábado, ya ellos habían detectado que había un problema. Y entonces ese problema debieron ellos participárselo inmediatamente como una voz de alarma, llamar a todos los partidos y decirle, tenemos un problema. Pero ¿qué fue lo que pasó, David? Si tú tienes el dato. Quisieron resolver el problema. Bueno, la intención fue buena, pero la forma fue mala. ¿Qué fue? Que fueron a todos los centros de votación y fueron a curcutear los equipos, le quitaron el precinto de seguridad. Por eso hay otro video que vamos a pasar ahora. Le quitaron el precinto de seguridad y quisieron arreglar las cosas. Por eso dice una de las representantes de una de las mesas que ellos dejaron todo su equipo, ya habían encendido las máquinas, chequearon todo su asunto y dejaron ready ya los equipos, seteados los equipos. Y entonces por la mañana se encuentran con que ya estaba el boletín cero, y que ya estaban curcuteados las máquinas prendidas. O sea, las habían manipulado sin llamar a los miembros de la mesa, sin llamar a los representantes de los partidos y sin llamar a nadie. Me dirán, bueno, pero son los técnicos de la Junta. Bueno, pero los técnicos de la Junta también tienen capacidad de hacer trampa. Y de hecho, el partido oficial, en la voz o boca de su presidente gomígrafo, diría yo, Temístocles Montaz, acusa que a áreas internas de la Junta, entre las acusaciones que hace. Sí, Vamos a pasar ese otro video para que vayamos ilustrando por parte, como el señor aquel el destripador. Su atención, por favor. Esto que ustedes observan aquí es el boletín cero, que presuntamente lo tenemos que imprimir nosotros cuando conformamos el colegio. Y lo acabo de encontrar a las 5:45 en mi mesa. Y ayer no dejamos eso. Manipularon los equipos en ausencia de los funcionarios del colegio y en ausencia... Bueno, a confesión de parte,
esa señora, que es miembro de la mesa, no sé qué funciones tenía, pero era miembro del equipo electoral, de la mesa electoral, no representante de partido, ella dice, nosotros dejamos esto aquí y entonces nos manipularon. Mira quién dice el boletín cero, mira quién está la tirilla, nosotros no dejamos eso así. ¿Por qué le manipularon eso sin llamar ni siquiera a los miembros de la mesa? Hay un montón de datos en ese sentido y apuntan, y por eso creo que a unanimidad todo el mundo entiende que lo que haya ocurrió al interior de la Junta. Claro. Porque primero había mucha seguridad. Hay que decir que el Estado le prestó asistencia en cuanto a seguridad a la Junta, al grado de que era imposible prácticamente que un extraño de forma física Claro, pudiera penetrar allí. accediese a esos lugares. Entonces, esa manipulación, lo que dice el presidente de la Junta, es que se hizo aún pensando, por información de los técnicos, que se podía resolver el problema. Ellos quisieron resolverlo, pero quisieron resolverlo ellos solos y sin notificarlo. Quizás ahí es donde yo digo la intención fue buena. Y eso también se denunció y se dijo, pero es que hay personal de la Junta manipulando. Eso se denunció el sábado en la noche. Pero no se explicó el lo por que qué estaba aconteciendo. De ahí que eso da pie a que muchos ciudadanos ahora se sientan molestos de que lo hicieron levantar temprano, Claro. de que lo hicieron ir a votar, en una circunstancia que se sabía que no eran las adecuadas para ejercer el sufragio. Exacto, porque si ya se sabía que no había condiciones, y alguna gente dice, debió decirse el día anterior y suspenderse desde el día anterior porque no había condiciones, pero parece que ellos quisieron salvar la situación o intentaron hasta las 5 de la mañana, pero no pudieron. Sí, eso fue otra que el presidente también convocó a una reunión a las 5 de la mañana Sí. a los delegados políticos para explicarle la situación. Pero obviamente 5 de la mañana es una hora difícil de hacer un quórum. Sí, pero estaba allí la mayoría. Y entonces ahí ya comenzó el malestar A crear un ambiente. a generalizarse y a ver que el problema no era de una provincia o de un municipio en particular, sino que el problema... O de un equipo, sino que era un virus que había. Si no era de una terminal, no era el de la mesa, sino que donde estaba el problema era en la matriz, en la sede de la Junta. Y entonces ahí es que el tema adquiere un color diferente y entonces todo el mundo se dirige hacia allá. Y sobre todo cuando se determina que el 80% del asunto está problematizado. Porque si hubiese sido un 5%, qué sé yo qué, a lo mejor le dan para adelante y el tollo es mayor. Es mayor porque resulta que no solamente es ese inconveniente, que se habló de dislocamiento del Estado. Eso se estaba denunciando también desde el día anterior. Dislocamiento del Estado, por ejemplo, tú votas aquí en el centro de la ciudad, te mandan para Villamella o te mandan para, incluso se hablaba hasta de Vallaguana. Gente de aquí de la ciudad tirada para Vallaguana. Cosas por el estilo. Eso era para que no votaran nunca o no se encontraran nunca. Entonces, ¿quién provocó? El sistema no actúa solo, porque realmente eso está hecho por gente que sabe. Eso es como la media corona, hecho con la cabeza para vestir los pies. Entonces, eso no se equivoca, a menos que no sea manipulado por el hombre. Entonces también estaba el detalle de que el software, es decir, la programación con los listados, no subió en muchas mesas. Y entonces se manejaron por más de 2 horas tratando de que subiera el software. Y nunca subió en una parte importante de las mesas del país, no de un punto en específico, del país. Entonces, ¿qué intención es esa? Bueno, si terminaba subiendo a mediodía, ya había un daño hecho con lo que se levantaron a las 6 de la mañana para que votar se iban a temprano. ir y no iban a votar. Que de hecho comenzó a ocurrir, que mucha gente comenzó a retirarse al ver que esperaba y entonces nunca le llamaban. Entonces fueron múltiples, alguien usó el término sabotaje, fueron múltiples formas fraudulentas con la intención
de hacer de daño, abortar el proceso. a abortar el proceso o perjudicar a la oposición, porque no hay una denuncia. Sí, porque exacto. Fíjate que el partido oficial quería que el asunto siguiera. ¿Y por qué el interés de que siguiera? Y además no hay una denuncia de que el partido oficial no aparecía. Eso no, la denuncia. Sino que el perjuicio era para la oposición. Pues, entonces, ¿por qué? Entonces, Por eso la oposición acusa al sector oficial, aunque el sector oficial se defienda. Pero bueno. Y hay que decir que el presidente de la Junta actuó con presteza al llamar y suspender el proceso, porque si continuaba esa situación... No, se iba a ir de las manos eso y sabe Dios, como yo decía, tuviera prendido el país por las 4 esquinas. Entonces eso lleva a que alguna gente diga, pero es que debió anular. No, es que con un proceso en marcha, así, él tenía que tomar una decisión y creo que fue la más acertada, consistente en suspender. Y ya en el día de hoy o de mañana, entonces ya sí tendrá Sí, porque que... tú suspendes y entonces hay que fijar una fecha, pero se suspendió todo. Entonces ahí no se entiende el por qué se quería que se validara en una parte y que, bueno, ven acá, es que eso no era posible, porque eso iba a ser el caos era peor. Es que había problemas en todas las áreas, por eso se dice que es el equipo informático, pero es que había problema también en las boletas, porque de hecho yo mismo pude ver en la televisión al presidente del PRM quejarse de que en Puerto Plata, que es una provincia que estaba votando manual, había problemas de dislocamiento y de listado que no subían y que no aparecían. Es decir, que había una situación de caos, no solamente en cuanto al voto informático, también lo hubo en cuanto al voto manual. Porque en todos los tiempos, yo recuerdo que se votaba con el voto, la boleta, el voto físico, que una llegó tarde tal sitio. Todo eso es posible, donde hay una logística tan amplia en todo el territorio, es natural que esas pequeñas cosas ocurran y que se puedan ir mandando a resolver en el camino. Lo malo es cuando esto, que es informático, entonces, que es un sistema, y que entonces aparece con distintas modalidades en la matriz y que además se manifieste también en el otro. O sea, lo que indica que, bueno, hubo esto o el intento de sabotear el proceso o no sé qué otra cosa, pero a veces uno piensa que no era solamente sabotear, porque ¿por qué habían esas facilidades para un determinado sector en un momento determinado? Coincidencia con las primarias anteriores. Y otro dato importante es que previamente también en una revisión anterior se habían probado los equipos y funcionaban perfectamente. Claro, se dijo. Porque eso es lo que dice la Junta, o los técnicos se habían probado ya y funcionaban correctamente. Entonces, ¿por qué después? Bueno, vamos a ir a la pausa, volvemos, vamos a caer en el punto de donde el presidente llama de madrugada al liderazgo político, comienza a llamar, habla con Luis Abinader, por interpósita persona habló con el presidente Fernández, habló con el presidente de la República, que decía, el vocero de la presidencia dijo que alguna gente hasta le extrañó, que no llamó al presidente de la República para informarle que y entonces para pedirle autorización y alguien que estaba al lado mío dijo, y bueno, y es necesario que tuviera que llamar al presidente de la República, pedirle permiso si la autoridad máxima es la Junta, pero ese no es así no fue, eso fue un mal manejo de la información. Es que el presidente de la Junta dijo en las declaraciones tempranas que había llamado al presidente de la República, el presidente le sugirió, que creo que fue una buena recomendación, consulte al liderazgo político antes de, pero resulta, no, vamos a decir lo del resulta después que venga, vamos a aprovechar el tiempo, volvemos de allá para acá, caemos exactamente ahí, volvemos con David Lahoz, nuestro acompañante en el día de hoy. Me encantó la experiencia, hasta yo que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno.
Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020, votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto manual, el proceso será de la forma tradicional. Solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Asegúrate que tu boleta esté firmada y sellada y que no tenga marcas, para que tu voto sea válido. Dirígete a la caseta de votación y marca el candidato a regidor, regidora o vocal, y automáticamente estarás votando por el alcalde, alcaldesa o director, directora de tu partido. Dobla tu boleta con la firma y el sello hacia afuera y deposítalo en la urna. Luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Bueno, David, el candidato del PRM, habló en la mañana de ayer. Se supone que debió haber hablado el presidente del partido, pero bueno, siempre en las campañas el candidato asume el liderazgo y generalmente lleva la voz cantante, pero resulta que la candidatura no era presidencial, eran municipales. Entonces quien debió hablar por el PRM, como lo hizo por el PLD, era el presidente del partido. Pero bueno, habló. Bueno, a Paliza se le vio varias veces manoteando el micrófono, daba a entender que él era el que iba a hablar. Pero bajó Luis Abinader y entonces, como el líder del proyecto, tomó el micrófono y dijo tres cosas que desde mi punto de vista fueron muy bien dichas. Muy bien dichas, corta, precisa, coherente, contundente. Y desde mi punto de vista, un hombre que no se le veía un discurso enérgico como tenía que ser, entiendo yo, le favoreció. No voy a decir se creció, pero le favoreció la forma de cómo lo dijo y lo que dijo. Pero bien, ahí él admitió que el presidente de la Junta lo había llamado y que para decirle que entendía él, pero que él creía que se debía suspender donde tenía problemas con el voto automatizado, pero validar el sistema manual. Y entonces le dijo que eso era inaceptable, que consultó a los partidos aliados y que eso era inaceptable. Entonces, después, en la tarde, cuando ofrece el comité político y el presidente del PLD, ofrece una rueda de prensa, él denuncia que el PRM o el candidato del PRM, Luis Abinader, presionó al presidente de la Junta y este presionado ha retirado las elecciones, ha suspendido las elecciones. Entonces, pero ven acá, Luis Abinader fue el primero que lo dijo y eso no fue una presión, él dijo, yo no acepto, eso es inaceptable, que es lo correcto. Entonces, no sé por qué se le fue esa chaveta ahí al Partido de la Liberación, el partido oficial, cuando dice que a presiones del candidato del PRM se suspenden las elecciones. Y que además, cuando dijo que fue un boicot que se hizo y acusa a instancias de la misma Junta, internas de la Junta, y dice que prácticamente le han quitado las elecciones porque ya estaban ganando de qué sé yo cuántas, de 26 de 155, qué sé yo.
¿Cómo se sabía que estaban ganando si no se abrieron las máquinas? A mí no me gusta comentar lo que ocurre Los detalles. en el comité político del PLD, porque es un órgano que se viene observando desde hace un buen tiempo que no está cumpliendo sus funciones. Incluso se dice que desde mucho tiempo atrás ellos se limitan a levantar la mano de quien dirige. Y no está cumpliendo la función. No, es un órgano completamente inoperativo, no es un órgano realmente y cuando opera, no lo hace mal. Entonces, ahora que tiene un presidente que es muy dado a hablar, porque hay que reconocer que Temo es un hombre que no calla nada, ¿verdad? Él no teme nada. Él es muy espontáneo hablando, no se puede hablar de incontinencia verbal, pero de que es muy expresivo, sí. Es muy expresivo. Entonces, analizar ese tipo de discurso, que no es elaborado, obviamente, sino un discurso improvisado, aunque hay quienes dicen que ellos se tomaron un tiempo en hacer un documento que fue el que él leyó, pero el análisis del contenido de esa pieza no es realista, es más bien una... Es errática porque, como dicen, no es realista porque además dice muchas cosas que no son así. La soberbia del poder que se acusa sí. a los PLDistas que están sufriendo, lo lleva a decir cosas ahí que estaban fuera de tono y fuera de lugar. En un momento como... Y fuera de la realidad. Sí, o sea, ahí no es para estar echándole leña al fuego ni para estar culpando, es para hacer sugerencias en torno a qué pudo haber sucedido, cómo se podría solucionar el problema y sobre todo que hay alguien que desde un principio estuvo diciendo que había problema con esa forma de voto. Entonces hay que acreditar también a quien había predicho que se iba a presentar una situación no tan lamentable, pero que eso iba a generar problemas. Que se advirtió, se hicieron todas las advertencias del lugar y no se escuchó. Y entonces por esa misma prepotencia de poder no se escuchó. Entonces ahora los hechos... Que parece que el interés era no escuchar, porque si el asunto era anarquizar o boicotear el proceso, pues ¿con qué sentido? Yo no sé. Pero ¿qué te parece a propósito de ese boicot que se dice y que ahora unos acusan a los otros y los sabotaje. Otros... Ese sabotaje, más bien. Ahí se habla de que renuncia la Junta. Un disparate porque el tiempo es muy corto y tú no puedes nombrar de ahora para mañana, de ahora para ahorita. Primero, si se van los titulares, tienen que venir los suplentes. Y se habla de que los suplentes son activistas predeterminados ya que tienen una dirección política dentro del partido oficial. Esa es una. Y la otra es que se habla de, no, ya lo que hay que hacer es juntar las elecciones. Esa era justamente una de las sospechas que se tenían y de las premisas que se habían estado manejando. Lo dice Rosario Espinal, lo dicen otros amigos de ahí que son voceros del oficialismo. Y varias gente que tiene que ver con la misma onda, en la misma óptica, o línea de pensamiento, o línea de intereses, coinciden en que vamos a juntar las elecciones. Para unificar las elecciones que tienen fechas predeterminadas constitucionalmente, habría que modificar la Constitución. Entonces se habla de que todo este lío, todo este paquete ha sido para que culminen las cosas o desemboquen ahí, en una modificación constitucional. ¿Para qué? Para que dentro del paquete se meta o se vuelva con el tema de la posible habilitación. Porque alguna gente dice que Daniel no se puede ir para su casa con las manos amarradas, sino que cuando se vaya se debe ir con las manos sueltas para seguir incidiendo en política. Y yo lo dejo ahí para no profundizar más. ¿Pero qué te parece? Aquí hay gente que quiere retrotraernos a épocas en que ciertamente habían mediadores eficaces. Ya no hay mediadores. Sí, se puede hablar de un
López Rodríguez, director del Listín Diario, don Rafael Herrera, Germán Horne, Hugo una serie- Eduardo Polanco Brito. Entonces, esa generación de mediadores fue sustituida, o se decía que existía, por la ausencia de institucionalidad en el país. Claro. Entonces, se Pero, hicieron, cubrieron hicieron su papel. no, lo hicieron de forma excelente. Excelente. Y recientemente don Agripino puso, el monseñor, en circulación un libro donde habla de Sí. sus vivencias, y es un material importante para entender la historia política reciente de la República Dominicana, porque ahí se dicen cosas que quizás la nación no conozca, pero que son importantes a raíz de... Pero David, en ese tiempo no solamente los directores de periódicos, recordemos que habían una serie de sectores Y la iglesia. de derecha particularmente, pero bueno, sectores fácticos incluso, de poder, como se llamaba, en sí. La embajada, uno dice la embajada es una sola, porque hay muchas, pero bueno, la embajada de los Estados Unidos también intervenía, la OEA, y metía sus narices a veces para inclinar la cosa al revés, pero bueno. Pero había liderazgo dentro de esos sectores. Recordemos, bueno, don Payo Ginebra, y dentro de los partidos políticos, Balaguer, Peña Gómez, Juan Bosch, eran otra fragancia. Y entonces realmente hasta en los guardias, en todo había aquí, en la oposición, en la izquierda, había realmente sectores representativos, pero ahora no hay nada de eso, porque lo que hay, ahora está mezcolado todo. Los empresarios, una buena parte, están metidos en el gobierno, o haciendo negocio con el gobierno. Otros sí, señor, o cuidándose para ver cómo no dejan de hacer negocio, o cuidándose de muchas cosas. La propia iglesia, la iglesia ha quedado un tanto desvencijada, sin voceros del calibre de López Rodríguez. Suerte que tenemos a Víctor Masalle, y Castro Cruz a veces habla, pero realmente el arzobispo está generalmente en un bajo perfil, aunque dijo 2 o 3 cosas bien dichas con respecto a las elecciones ahora. Sí, pero la crítica que se hacía a esos mediadores se fundaba en que había una supuesta falta de institucionalidad en el país. Entonces se trabajó duro para dotar al país de instituciones. De las reformas aquellas que fueron puestas en marcha. ¿Y qué ocurre? Que ahora tenemos leyes, incluso de partido, tenemos leyes de más que están chocando una con otra. Y tenemos una constitución. ¿Dónde está el problema? Es que ahora no se quiere dar cumplimiento a lo que establece la Porque constitución. hay dentro del liderazgo político hay una irresponsabilidad. Ya hubo en 2015 una modificación constitucional completamente inapropiada. Recientemente se intentó modificar. La pregunta es si se impugnó a los mediadores físicos, a las personas que hacían de mediación, y se dijo que la institucionalidad con base a reglas jurídicas, a normas y principios éticos era lo que iba a regir el país. ¿Por qué se sigue jugando a evadir el canon legal y constitucional que ya nos dimos como nación? Entonces, eso es lo que hay dentro del ambiente. Se habla de que no hay mediadores, pero está la Constitución, están las leyes. Pero queremos entonces retorcer la Constitución o darle una puñalada. Entonces, por eso yo hablo de que tenemos líderes antidemocráticos. Claro. Líderes que yo no creo se que por ahí sienten a gusto. que por ahí que anda la cosa. Líderes antidemocráticos que no respetan la institucionalidad o las reglas que tenemos, o que se quieren cambiar en el camino las reglas. Entonces ese es el problema que tenemos. Si vamos a cumplir las normas vigentes, o si vamos a forzar situaciones para luego de que se produce la crisis y la llamada teoría del caos, entonces nosotros podemos sacar partido de esa situación. Sacar partido sin mediadores, porque yo te voy a decir una cosa, se ha estado por muchísimo, incluso con sus razones, torpedeando a la Junta, porque también la Junta ha dado sus traspiés muchas veces. Entonces, sin árbitro y sin mediadores, ¿con qué nos vamos a quedar? Y eludiendo la ley. Y echándole en un zafacón la ley y la Constitución con todo. Entonces, ¿quién va a resolver el problema? Porque un país sin arbitraje, sin leyes, sin instituciones y sin nada, entonces, ¿en qué se convierte? Entonces, no podemos salir a camino así. Entonces, hay quienes piensan que eso puede ser beneficioso. La mayoría de la población para entiende nadie. que no. Beneficioso para nadie.
David, vamos a la última pausa. ¿Volvemos? Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, seguimos la última parte del programa. David, entonces, esa ausencia del liderazgo dentro de una serie de sectores, sectores de poder o sectores fácticos, realmente, o inclusive la irresponsabilidad con que ellos se manejan. Porque en un momento determinado, cuando aquí estaba bien apretado el tema de la Constitución, el CONET, que tiene la sombrilla de la cúpula empresarial, se quedó callado cuando estaban, y después buenas a primeras, cuando ya se echa la paloma, entonces ellos vienen a opinar. Ellos hablan de que el proceso sea limpio, que sea qué sé yo qué, pero mientras tanto habían hecho una reunión primero en Punta Cana estimulando a determinadas travesuras. No se preocupen, nosotros buscamos los cuartos. Todo ese tipo de cosas realmente desdicen del rol que como sector, como liderazgo de un sector, tienen que desempeñar, y sin embargo no. ¿Qué te parece? Es una pena que el comité político del PLD haya caído en un error histórico que lo pone en conflicto con el profesor Juan Bosch, porque el profesor Juan Bosch tuvo como trayectoria política mantener una posición neutral en lo que respecta a los llamados poderes fácticos o a la oligarquía nacional. Entonces se observa en el presente que ante la ausencia de mediadores, ante el pretender retorcer las normas vigentes, entonces se cree que puede haber una salida consultando a la cúpula empresarial, a los hombres ricos del país, y que se puede lograr un consenso de la cúpula, no con base a las reglas de la democracia. A mi juicio, ese es un error que se puede pagar, pero muy caro, que el comité político lo puede pagar muy caro, porque resulta de que el empresariado no está al servicio del comité político. Es al revés. Está al servicio de sus intereses. Correcto, el empresariado por prudencia, por agradecimiento incluso, por sociedades, incluso en algunos negocios, puede estar de acuerdo y de momento dice, bueno, sigan hacia adelante. Sociedades
con el poder de turno en el momento que sea. Correctamente. Entonces, pero en el momento en que el empresariado mismo vea que sus intereses o que la estabilidad democrática pueda ser puesta en peligro o que las reglas están siendo cambiadas, o que las oportunidades de negocio comienzan a desaparecer, entonces habrá que sacrificar a alguien y hay que dar por de contado que no será alguien del empresariado a quien se va a sacrificar, de manera que jugar a esa carta, como hay algunos que plantean que podría estar haciendo el comité político, es una carta muy, pero muy riesgosa, porque todo sistema democrático debe de apoyarse en el pueblo, no en grupos fáticos. Entonces, si el comité político entiende que porque tenga relaciones cercanas con el sector oligárquico del país y con el empresariado, va a resolver o se va a salir con la suya a una expensa de lo que digan las normas, las leyes, la Constitución, entonces eso es un camino muy, pero muy peligroso, porque no lleva a ningún sitio. Los empresarios son los primeros en saber que primero está el país, después están los ciudadanos, después están los políticos, después están los gobernantes. Por ejemplo, David, ese intento como se ha estado hablando, de juntar las elecciones que es producto entonces de una modificación constitucional, se pudiera aprovechar para otras cosas. Esas otras cosas pudieran ser peligrosas, hablar de ellas, solo hablar de ellas en estos momentos. Es que el país dijo que no quería modificación constitucional el año pasado. No se puede volver con el mismo tema. No se puede volver con ese tema porque es una manera de crear incertidumbre. Claro. Alterar la paz social. De alterar la paz social, cuando la sociedad lo que requiere es que el proceso democrático madure y que aceptemos reglas iguales para todos, no que alguien quiera modificarla a conveniencia en cada coyuntura que entienda que no le favorece. Entonces, ese es otro de los temas que creo que hay que poner en debate a raíz de esta crisis electoral. Si usted está a punto de concluir un mandato y la Constitución dice el tiempo por el que usted ha de permanecer en el poder y ya ha sido complacido en ello, usted no debe de insistir en esos puntos, porque eso es trastornar el modelo institucional que nos hemos dado como nación, y con eso no se debe jugar. Entonces, por el momento como que parecería que se está jugando a ver qué pasa o a ver si condicionamos el país de una forma tal que lo podemos llevar por este camino. Aprovechar una coyuntura para tal cosa para meter la otra, pero es que el país no está preparado ni en capacidad tampoco de aceptar eso. Es que ninguna sociedad democrática admite liderazgo autoritario ya en esta época. Impuesto ya a la mala. No, eso lo que provoca es un gran conflicto, un problema en el que no hay ganadores. ¿Qué te parece bueno, se ha estado hablando de que el presidente Leonel Fernández tenía razón, vino a comprobarse ahora aquellas advertencias que él hacía, que nadie, hasta se llegó a coger hasta de mofa el asunto de cuando se habla de algoritmo, el presidente de la Junta llegó a hablar hasta del método del ritmo, que todos los ritmos los metió allí. Pero creo que el liderazgo político de la oposición, en sentido general, sale fortalecido de esta coyuntura. Me gustó la palabra, como dije al principio, de Luis Abinader, y ni decir el discurso del presidente Fernández, su planteamiento, donde planteó aspectos muy concretos ya de una situación que él había venido advirtiendo. Y entonces, bueno, se habla, ahí se atribuyen responsabilidades. Tanto Luis Abinader como el presidente Fernández señalan responsabilidad y que se busque a los culpables. Yo no sé qué tanta capacidad habría de poder o quién habría de aplicar esas sanciones. Si hay, porque... Yo creo que el Procurador General de la República debe asumir un rol más activo. Claro. Porque se le nota como una persona que siempre está esperando instrucciones. Y eso no es bueno para el país.
se están diciendo muchas cosas y no hay una investigación de fondo. Eso está en la ley, eso está en la ley, de oficio él tiene que actuar. Las opiniones, correcto, las opiniones deben de ser ya cuando se tenga una investigación concreta en donde se puedan establecer responsabilidades, pero eso de formular acusaciones, indicar personas sin que medie una investigación, eso no es correcto. Entiendo que el discurso de Luis fue muy bueno, oportuno, en un momento en que la nación necesitaba de alguien que hablase. Y creo que Leonel ni siquiera debió hablar en la noche porque ya lo había hecho en octubre y simplemente ahora se ha comprobado lo que se tomó a mofa cuando él lo dijo en octubre. Tenía razón. Entonces ahora los hechos le han dado la razón. Entonces ni siquiera debe referirse al tema, sino que aquellos que no entendieron lo que él dijo, que no quisieron entenderlo, ahora la realidad le da un portazo en la cara y los obliga a revisar su postura y asumir que tenía razón y que por tanto necesitamos fijar una fecha a la mayor brevedad para darle continuidad a este proceso electoral y que debemos de evitar todos los ciudadanos, los que tenemos responsabilidades públicas y los que no, de que nuestro país se salga del cauce democrático que nos viene orientando desde hace un buen tiempo. Resolver con esta junta, porque no sé, pero poner gente nueva a aprender allí para entonces en un proceso encima no podrían manejarlo, no daría tiempo. Yo creo que la junta debe empantalonarse un poco porque la junta misma zafarse, empantalonar, como que luce atrapada, sumisa ante el poder. Y no creo que no es sumisa a los partidos, no, es sumisa al poder, que es la diferencia que hay que establecer. Sí, pero porque ellos se sacuden y dicen dos o tres cosas y con una resolución lo resuelven todo por encima del interés mayoritario de los partidos, no así necesariamente del poder. Y escuchar a todo aquel que le haga un planteamiento ajustado a ciertos elementos probatorios. Sacudirse, independizarse un poco más, no dejarse envolver, como hay sospecha muchas veces, de que está un tanto atrapada, envuelta. Pero son actitudes de ellos mismos lo que llevan a pensar de esa manera. Claro. David, el tiempo se nos acaba, de manera que te agradezco que me acompañaran el día de hoy, sobre todo hoy que Danilo, por las circunstancias, lo obligaron a dejarme solo. Si yo no te hubiera invitado a ti, no había programa hoy. Pero agradezco tu participación muy interesante, el profesor David Lahoz, politólogo, doctor, especialista en materia legal, de manera que ha estado con nosotros este día. Y cada cierto tiempo yo quiero que él esté por aquí. De momento le habilitamos una sección para que venga, aunque sea cada 15 días, a estar con nosotros. Con gusto. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, vamos a repetir esta conversación con David Lahoz esta noche a las 11:30, como siempre, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos, mañana nos vemos de nuevo en vivo.